Muy bien, hoy voy a arrancar la temporada con un texto que prometí el año pasado, que la presentación fue en el mes de septiembre en Bogotá, allá estuvimos. Es la ópera prima, el primer texto de un compañero de trabajo y un gran amigo, además un gran campeón del mundo, don Santiago Botero. Hoy voy a hablar de Contrarreloj, el libro de Santiago Botero. Es muy particular porque como no hay un antecedente literario de Santiago, a veces uno hace ahí una intertextualización, mira los libros anteriores y hace como unos comparativos. Este es un libro único, es su ópera prima, su primer texto, es un texto autobiográfico y como ustedes, si algunos han estado en la temporada 1 de Martes del Libro, yo ya les he contado que mi trabajo en la maestría de literatura fue justamente sobre la autobiografía en Colombia. Entonces, este texto autobiográfico hoy sí va a tener unos pequeños visos de, digamos, de análisis, sin salirme, pues, sin meterme en un tema muy académico, pero sí un análisis un poquito profundo. El libro de Santiago Botero es un libro muy interesante porque es el texto escrito de su propia mano en 319 páginas. Hay una infidencia que me contó Santiago y es que el texto original tenía casi 700 páginas y aquí hay un gran trabajo de la editora que logró obviamente sacar muchas partes del texto para darle una unidad a esta historia y casi que con el resto podría escribirse una segunda versión o una segunda edición o una segunda parte con otros capítulos que son historias que de pronto no quedaron contadas en esta. El prólogo lo hace Pascual Gaviria, que es un colega periodista que trabaja en Caracol Radio, que fue compañero de farras, de aventuras, de colegio, de travesuras adolescentes de Santiago Botero, y entonces él le prologa el libro con un título que dice Extraño Escarabajo, hablando de entrada y presentando lo que de hecho ya muchos conocen, los que están muy metidos con el tema del ciclismo, y es que Santiago Botero fue uno de los ciclistas más particulares y más atípicos en la historia del ciclismo colombiano. Rubio, de ojos azules, de buena estatura, de cuerpo grueso, de una familia, no digamos campesina, es una familia urbana, empresarios de la ciudad de Medellín. Entonces se sale del molde desde cualquier perspectiva del tradicional ciclista colombiano que viene del campo, que viene de la montaña, que viene de una familia campesina y que tiene una perspectiva de vida muy diferente. Esto ya lo hace a ti. Y por eso me parece que es muy acertado el título de Pascual en el prólogo. Es un extraño escarabajo en un mundo del ciclismo donde los colombianos eran reconocidos por su tamaño pequeño en estatura, por sus piernas delgadas, por su explosividad en el ascenso, porque tienen una historia muy ligada a la historia campesina y por muchas otras cosas. Entonces ya Santiago de entrada se sale de ese molde. Lo segundo es que Santiago, y aquí empiezo ya con el relato de la historia que hace Santi en el texto, Santiago llega al ciclismo profesional de manera tardía y prácticamente sin buscarlo. Hay una nota de autor incluso antes de comenzar el texto, de una nota de Santiago, donde hace lo que Philippe Leyen en el pacto autobiográfico llama el pacto. El pacto autobiográfico es uno de los libros referentes para quienes estudiamos académicamente el tema de la autobiografía. El pacto autobiográfico es el pacto que hace el escritor, que hace escritura del yo, que escribe en primera persona y que cuenta su historia o la versión de su historia de vida en una perspectiva muy personal. Y el pacto consiste en ese compromiso con contar la verdad que uno tiene de su propia vida. De hecho, en la nota de autor, Santiago advierte que esa es su versión, que es muy honesta y que seguramente habrá contradicciones, habrá personas que piensen distinto y habrá otras versiones de la historia que seguramente tendrán otras personas, pero que esta es la versión de él y es lo que Leyen llama el pacto autobiográfico, que queda hecho en la presentación o en la nota de autor antes de comenzar la historia. En la autobiografía hay una cosa que se llama la imagen fundacional. La imagen fundacional es la imagen
que funda la historia del sujeto que va a construir su historia. Es decir, el primer referente que se pone en un texto autobiográfico, y hay unos que son famosísimos, el de García Márquez en Vivir para contarla, cuando arranca contando su historia, que es cuando va con la mamá a vender la casa. Esa ya es una imagen fundacional. La de Italo Calvino, cuando cuenta que en su niñez se quedó sin palabras, no podía hablar, tuvo ahí un trauma de la infancia que luego le generó algunas problemáticas de comportamiento social. Esa es una imagen fundacional. La de Santiago Botero, que es la historia de un ciclista, pues obviamente está ligada a una bicicleta y es la historia de su primera bicicleta. Y su primera bicicleta es una bicicleta de BMX, es una bicicleta marca Mongoose, que fueron unas bicicletas de BMX que llegaron importadas a Medellín cuando el BMX empezó a tener un pequeño furor en una pista que crearon en lo que hoy es el Club Campestre en la Avenida del Poblado de Medellín. Creo que también era el Club Campestre en esa época. Ahí construyeron la primera pista para BMX, que era una pista corta con mucha curva y mucho morro para desarrollar ese ciclismo explosivo de mucha velocidad y de mucha superación de obstáculos. Entonces, ahí hay una curiosidad, y es que la imagen fundacional de Santiago es la primera bicicleta, y la primera bicicleta es una bicicleta de BMX, que es la que le da la identidad a él con el implemento para luego desarrollar su historia de vida sobre una bicicleta. Tiene una adolescencia atormentada o tormentosa, como él mismo la define. Tiene obviamente las dificultades de un adolescente en Medellín, pero siempre iba su vida ligada a la bicicleta. De hecho, luego cambia la bicicleta de BMX y pasa a la bicicleta de mountain bike o bicicleta de montaña. Y ahí hay una particularidad, porque si ustedes ven en la historia de vida de Santiago, BMX, luego mountain bike y luego termina en bicicleta de ruta en una especialidad que es la contrarreloj, siendo campeón del mundo. Casi que pasa por todos los tipos de bicicleta que había en la época en Colombia, y por todas tiene como una particular relación. Primero, con la de BMX, participa en el clásico del mundo, clásico infantil de ciclismo El Mundo, que se hacía en los alrededores de lo que hoy es el edificio inteligente de EPM. Luego, en la de mountain bike, que es también su compañera habitual, empieza a utilizarla como vehículo de transporte habitual para ir a su casa en el barrio Laureles. Y luego, en esa bicicleta de mountain bike, hace sus primeras competencias y sorprende al mundo, porque era una modalidad que estaba llegando a Colombia, el ciclomontañismo, y ahí él empieza a verse triunfador y ganador entre los mejores de esa especialidad, y sorprende al mundo al punto que en el periódico El Colombiano sale un titular que él lo reseña en el texto, que es El Fantasma Botero, porque es un hombre que no tenía historial en las competencias de mountain bike, que está estudiando en la Universidad de AFID, Administración de Empresas, y que aparece en las primeras carreras de mountain bike en la ciudad y en el país como un ganador, superando a los grandes especialistas del momento. De ahí da el salto a la bicicleta de ruta, haciendo primero el paso por el clásico El Colombiano en la de mountain bike, donde sorprende a todo el mundo, y ahí se fija en él Juan Darío Uribe, que era o es un médico deportólogo en esa época del CENDE, el Centro de Medicina Deportiva, que se da cuenta de sus capacidades, lo lleva al CENDE, le hace unas pruebas de valoración y descubre que tiene una capacidad aeróbica de trabajo físico que supera todos los estándares del momento en los trabajos que estaba haciendo el CENDE como seguimiento a ciclistas. Y es precisamente Juan Darío, el médico, el que le pide el favor a Raúl Mesa que lo lleve a practicar el ciclismo de ruta, y lo inscribe en su primera competencia, que es una Vuelta a Antioquia de 1997, donde prácticamente no se retiró por honor. Le fue terrible, pero él cuenta que fue su primera experiencia competitiva. Luego va a la pista, también hace cosas importantes. Entonces, es un hombre que pasa por todas las modalidades del ciclismo. Y luego, a los 23 años de edad, cuando ya había avanzado en sus estudios universitarios y cuando estaba en ese dilema de hacia dónde voy a coger mi carrera profesional,
se le presenta una oportunidad única porque se fijan en él de un equipo europeo que es el Kelme, equipo español, que lo lleva a Europa por las pruebas que le había hecho el médico Uribe y porque esos números, lo que hoy llaman los indicadores y los parámetros que miden hoy en todos los ciclistas, en esa época eran mediciones escasas, sorprendía a todo el mundo. En el Kelme, entonces, es el colombiano estudiante universitario que a los 23 años se va solo después de haber vivido con su familia todo el tiempo y encuentra problemas como la soledad, la ansiedad, las ganas de tragarse el mundo, de empezar a competir, pero sin el conocimiento adecuado, con una fuerza, entre comillas, una fuerza bruta sobre la bicicleta, pero sin la técnica suficiente y sin la formación que otros ciclistas que llegaban a Europa ya tenían porque habían hecho un proceso en escuelas de formación, en competencia y demás. Entonces termina siendo muy atípico el proceso de Santiago Botero. Y ahí empieza un tema que para mí es el tema central de la autobiografía y que me parece una confesión muy valiosa para quienes seguimos el ciclismo desde otras perspectivas y para quienes vemos el ciclismo de los ganadores, de los que se llenan de gloria, de los que levantan los brazos, los que se suben al podio y demás. Y es una lucha con la ansiedad, porque Santiago confiesa en el libro que al verse solo, al verse desarraigado en Europa, con ganas de devolverse a Colombia, con ganas de dejar tirado todo, pero con un contrato que lo compromete a seguir y con caídas, con accidentes, con lesiones que empieza a sufrir, empieza ese trauma y esa soledad lo lleva a un tema de ansiedad, que para Santiago Botero el mecanismo para contrarrestar la ansiedad se vuelve la comida. Y entonces se le vuelve un problema el tema de la alimentación porque se desborda, se excede en la alimentación siendo un ciclista profesional y empieza a tener dificultades con el peso, que para un ciclista es gravísimo por el tema de en qué peso tiene que llegar, en qué competencia puede perder peso, cuándo puede comer unas cosas y cuándo no, y a él se le vuelve un tema de ansiedad que lo confiesa a lo largo de todo el libro, lo acompaña a lo largo de su carrera profesional y es prácticamente uno de sus grandes rivales, más que los que encontró en la carretera, ese tema del control de la alimentación por el tema de ansiedad. Luego aparecen otros temas, las pruebas de doping, cosa que él no tenía habituada en su vida como amateur, como aficionado, y ya como ciclista profesional empieza a encontrar una realidad en una época en que Europa estaba en unos temas muy conflictivos con el tema de las ayudas químicas en el deporte. Y había muchos escándalos. A Santiago le hacen unas pruebas, los perfiles hormonales, y le aparecen los perfiles hormonales con la testosterona muy alta. Y resulta que lo de Botero, la producción de testosterona médicamente es algo genético, biológico, que el cuerpo le produce por naturaleza, pero que en los estándares internacionales que se tenían en esa época y con el seguimiento que estaban haciendo no eran tan habituales. Entonces viene ese choque con los positivos que salen, luego la demostración ante la UCI de que eran temas de producción natural. Él está en un equipo que está acompañado por un médico que luego termina cuestionado en la operación Puerto. Entonces ahí aparece un tema que se vuelve un dolor de cabeza para Santiago y aparece todo el tema de la presión de los medios, etcétera, etcétera. Y obviamente están sus grandes triunfos contados, que lo dejé como último tema dentro del texto, porque un libro de un campeón del mundo de contrarreloj, el único que hemos tenido, pues uno espera encontrar, que además el libro se llama Contrarreloj, uno cree que va a encontrar la historia de ese título del mundo contado con todos los detalles, y aparece sí el relato de Santiago Botero en primera persona de cómo vivió ese campeonato del mundo en Sol del Bélgica y cómo se convirtió en campeón del mundo contrarreloj después de haber ganado ya contrarreloj en el Tour de Francia, ganándole una contrarreloj a Armstrong incluso en competencia. Entonces ya aparece como ese momento glorioso, momento sublime, que para todos en Colombia es muy significativo cuando tenemos un título del mundo en cualquier disciplina deportiva, pero particularmente ese título del mundo en Sol del Bélgica
es una de las grandes hazañas de Colombia, pero no es el eje central del texto, y eso me llamó poderosamente la atención porque no es el éxito, no es el triunfo, sí lo cuenta y da algunos detalles interesantes sobre la posición en la máquina, sobre los rivales, las condiciones de la época, las bicicletas de la época en la que él es campeón del mundo y la hazaña que consigue de ser campeón mundial. Pero no se centra la historia del libro en eso, sino en ese drama del colombiano que se va a Europa sin la preparación, sin la formación de ciclista para ser ciclista profesional, se convierte en profesional contra muchas adversidades y vive una lucha constante con la alimentación, con la soledad, con el desarraigo, con las ganas de volver, con las lesiones, entonces aprovecha las lesiones para venir y cursar algunas asignaturas de la universidad, etcétera, etcétera. Los problemas de negociación con el equipo, cuenta cómo su contrato con el Kelme no fue un buen contrato en términos económicos y cómo después de un largo tiempo con el Kelme decida irse al T-Mobile, que es un equipo alemán, con el que llega a firmar contrato y lo llevan como la gran figura porque venía siendo campeón del mundo. Y no logra responder a esa expectativa que tenía el equipo de entrada por algunas dificultades de salud, luego casi lo terminan matando porque le mandan a hacer una prueba, tenía el hígado graso y entonces le mandan a hacer una biopsia y se la hacen casi que sin anestesia, esa es una historia dura que está en el libro, que casi lo terminan matando con eso y le terminaron truncando casi 1 o 2 años de su carrera profesional por un examen médico mal realizado enviado por el equipo alemán. Luego ya se regresa a Colombia, empieza a correr con el equipo de Raúl Mesa, se va a Estados Unidos al Road Racing, que era una experiencia también muy particular, y esa experiencia particular la cuenta porque es llegar a un mercado, el mercado americano, que en algún momento quiso hacer del ciclismo el gran show que tiene en otras disciplinas deportivas, entonces trataba como figuras, como rock stars a los ciclistas y Santiago no estaba habituado a ese tipo de entornos y también entra ahí como en ese choque de estoy en un equipo donde quieren es el show, no quieren la alta competencia, no quieren los entrenamientos medidos, calculados, sino que quieren estar como dentro del mundo del entretenimiento haciendo un show muy particular en el que él no encaja, digamos, de una manera perfecta. Luego el regreso a Colombia y su retiro del ciclismo con el orgullo paisa corriendo una vuelta a Colombia, luego su paso como administrador deportivo, como técnico deportivo también, tuvo su incursión como director deportivo, y luego el paso a sus dos, digamos, estilos de vida actuales, uno como gran conferencista de superación personal, contando su experiencia de vida y llevando un mensaje a diversas empresas, y la otra como un hombre de medios de comunicación después de haber sido un hombre tímido frente a los medios de comunicación con algunas dificultades para expresarse ante cámaras, perdón, y termina siendo uno de los comentaristas más importantes del ciclismo hoy en día en la televisión mundial. Lo hace con el canal Caracol y para mi gusto es uno de los hombres que mejor explica las situaciones de carrera y situaciones que no se ven en la cámara, pero que él sabe que están ocurriendo en ese momento. Ese es el panorama y el recorrido de la obra Contrarreloj. Tiene unas anécdotas muy interesantes, muy graciosas algunas, porque además tiene un estilo, Santiago tiene un humor muy fino, muy negro, un humor duro a veces, y lo refleja como escritor. Por ejemplo, aquí decía en uno de los apartados, voy a poner aquí, yo tenía separada una página, bueno, tenía realmente 3 apuntes, una con un apunte humorístico, decía, el 16 de mayo empezó el 81º Giro de Italia. El médico del equipo, Eufemiano Fuentes, siempre optimista, alegre y conversador, me dijo una frase que tomé demasiado en serio. Santiago ya hizo lo más difícil, prepararse, llegar en buena forma y delgado. A partir de ahora, tranquilo con la comida, no se preocupe y coma lo que quiera. Es una carrera muy dura y muy larga. No sabía el engendro insaciable que había despertado con ese aval.
Santiago es de los pocos ciclistas que ha terminado un Giro de Italia después de 3 semanas de alta competencia, subido de peso y no bajado de peso. Y él lo cuenta aquí, no como anécdota, sino como una historia que va ligada a ese drama del que les hablaba tuvo a lo largo de su carrera. Son tantos los momentos difíciles y ausentes de alegría sobre la bicicleta que cuando se sube al podio lo que da esa alegría es la suma de dificultades superadas en el camino y que se ven resueltas y hasta valoradas con un primer lugar. Ese es el verdadero placer del triunfo. Ese es un mensaje que me pareció muy interesante porque quienes estamos desde los medios o desde la carretera como aficionados celebramos mucho las victorias de un ciclista colombiano, pero se nos olvida que toda victoria está labrada a partir de grandes sacrificios, de grandes dramas, de problemas profundos que tiene un deporte como el ciclismo y que a veces lo obviamos y queremos que los ciclistas nuestros se mantengan en el nivel top y ganen todo en lo que participan. Digamos que esto, bueno, y luego sobre la prueba contrarreloj también tiene una definición muy particular, dice que es una prueba masoquista. La contrarreloj es la acción donde cada ciclista va de a uno enfrentando al cronómetro y no van en grupo enfrentándose entre ellos mismos. Dice, es una prueba masoquista, es uno quien se obliga por voluntad propia a infligirse dolor y a llevar el cuerpo a la agonía para obtener el placer del triunfo. Es una perfecta definición de lo que es una prueba contrarreloj, es un esfuerzo totalmente determinado y totalmente retado por el mismo ciclista. Y yo creo que quienes salimos solos en la bicicleta a veces, sin grupeta, estamos haciendo ese ejercicio contrarreloj, casi que peleando con la bicicleta nosotros mismos por mejorar una marca, un récord personal, un registro de un tiempo que hizo, pero siempre es un reto a sí mismo y eso me pareció una definición muy buena. Sobre la autobiografía, para no pasarme mucho de tiempo, se nos está yendo el tiempo muy rápido, sobre la autobiografía quería decir 3 cosas o 4 cositas importantes. Digamos que es un texto que por teoría siempre se escribe en primera persona, el yo del escritor queda plasmado porque el que narra está narrándose a sí mismo, el escritor y el héroe o el personaje se confunden porque son el mismo, el espacio temporal tiene que ser amplio para que se muestren diferentes rasgos de la vida del personaje. El discurso es totalmente narrativo en la definición de Todorov, es decir, está basado en hechos, en acciones que avanzan en el tiempo, y hay una mirada en retrospectiva porque se construye la historia personal a partir de un punto hasta un determinado punto. En teoría autobiográfica, y es lo único que voy a decir de algún lineamiento académico, digamos que en autobiografía hay lo que Philippe Leyen llama los 5 sujetos: el sujeto cultural, el sujeto político, el sujeto ideológico, el sujeto social y el sujeto individual. El sujeto cultural es el sujeto permeado por esa cultura y ese entorno en el que se desarrolla. Entonces ahí hay una historia particular porque uno puede leer muy bien la Medellín de Botero, del Botero noventero, porque además cuenta cómo una de las bombas de los 90 explotó muy cerca a su sitio de vivienda y prácticamente le destruyó su lugar de habitación. Entonces tuvo que salir con la familia a buscar otro lugar, que fue un drama que vivió la ciudad de Medellín, y eso de alguna manera tiene una marca importante en ese sujeto cultural. Ya dije que es un hombre, digamos, de una familia de tradición de comerciantes, negociantes, eso también tiene una marca, y esa Medellín ochentera en la que se desarrolla, noventera, en la que ya es, digamos, ciclista, y la Europa a la que él llega, ojo, finales, mediados de los 90, principios de los 2000, hay una anécdota que es muy particular para entender lo del sujeto cultural, y es: Botero es líder, se viste de líder en la Vuelta a España el 11 de septiembre del 2002, el día de las Torres Gemelas. Nadie se dio cuenta en Colombia, no salió en la prensa y quedó ignorado el liderato en una Vuelta a España, precisamente porque el fenómeno de las Torres Gemelas, esa noticia que
marcó ese año, pues prácticamente obnubiló cualquier hecho deportivo que se diera en el momento. El sujeto político es el sujeto ideológico, la ideología que está marcada por herencia genética, herencia familiar y herencia de contexto. Está el sujeto social, que de alguna manera al hacer en retrospectiva la construcción del individuo, al empezar desde muchos años atrás, lo que está haciendo Botero en este caso y cualquier autor de autobiografía es apelando a la memoria, porque es una Medellín, un colegio, una casa, un barrio que ya no son lo que eran hace 20 o 30 años cuando el autor está escribiendo. Entonces ahí hay una construcción social y está el sujeto individual que es el Botero eh, retador, el Botero luchador, el Botero de excesos con la comida, perdón, el Botero muy paisa en algunas cosas, incluso en su manera de hablar, directo, serio, con un humor fino y con un humor negro, y eso también queda reflejado en el texto. Entonces, quienes lo quieran leer, recomendado Santiago Botero, Contrarreloj, y con esto termino el martes del libro, capítulo 1 de la segunda temporada.